El ocaso de la unipolaridad ha dejado como resultado el declive hegemónico de los Estados Unidos en los últimos años. La hasta ahora principal potencia económica y militar vive un proceso de decadencia geopolítica, mientras puertas adentro padece una crisis multidimensional que tiene como punto cero una deuda pública enorme y el detrimento de su base industrial. Estas son señales de una fragilidad estructural que aportan el aumento a la desigualdad y de la pobreza, que hacen un tejido de descontento social. Todo esto tiene correlación con una polarización política sin precedentes y que bajo esta premisa hostiga a su propio pueblo con la justificación de perseguir delincuentes peligrosos entre ciudadanos y la migración, componente histórico del carácter demográfico de esa nación. Este escenario proyecta hacia el exterior la imagen de un país en conflicto consigo mismo. Un imperio que, al perder su capacidad de adaptación y su brillo económico, recurre cada vez más a la fuerza y a la represión. ¿Están los Estados Unidos en el escenario previo de su caída como imperio? De todo esto y más hablaremos en Tras el Telón con el periodista venezolano Diego Sequera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos tras el telón. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy hablando de un tema muy importante, de reflexiones sobre la geopolítica y el papel de los Estados Unidos en el actual escenario internacional. Me acompaña el periodista y escritor Diego Sequera, escritor del medio Misión Verdad. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Quiero empezar preguntándote sobre algo que se afirma mucho en los medios de comunicación. Se afirma que los Estados Unidos es un imperio en decadencia. ¿Por qué se llega a esa aseveración? ¿Cómo ves tú ese escenario? Sabes que no es la primera vez que se habla de esa presunta decadencia. A veces es gracioso, si tú buscas la literatura de los de principios de los 70, también se hablaba ya de la decadencia del imperio y poco tiempo después vimos la maniobra, pues en tiempos de Nixon, del petrodólar, pues de fijar el precio del barril al dólar y por lo tanto volver de alguna manera, independientemente de unos años turbulentos, a una hegemonía financiera y económica que quizás es lo determinante en esto que, bueno, definió muchas décadas después. Justamente quizás es lo que ahora estamos viendo y a diferencia de esa época, incluso los años turbulentos anteriores dentro de los Estados Unidos, es que existían mecanismos de adaptación, mecanismos de gestión de las complejidades y mecanismos también de resolución dentro de ese marco, de reinventarse. Esto último es quizá uno de los síntomas más visibles en cuanto a su ausencia, o sea, la incapacidad propiamente de verse a sí mismo, de esa entidad, por llamar de alguna manera, esa entidad llamada imperio, que puede atravesar muchas definiciones, y cómo sencillamente no es capaz, o no, mejor dicho, no es que no sea capaz, es que no decide no ajustarse a una realidad en la que ha encontrado límites en materia económica, industrial, militar y otras, y se apoya porque además se ha vuelto dependiente justamente de un tipo de actividad económica que no es económica, o sea, que no produce un valor directo, que es especulativa, que ha atravesado un proceso de deslocalización y desindustrialización que al día de hoy acusa recibo y que no tiene tampoco, pareciera, amén de lo que estamos viendo en Minneapolis, en Estados Unidos, en las protestas contra ICE y los excesos asesinos de ICE contra la propia población, ya no ni siquiera migrante, como sabemos ICE es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional y de Aduanas y Fronteras encargado del proceso de deportación, que ha tenido una respuesta, o sea, tiene una respuesta, un rechazo de buena parte de la población, y ya hemos visto los excesos, ¿no? Matar a ciudadanos gringos, en este caso, que no son exactamente migrantes y todo lo demás, en situaciones donde cualquier cuerpo de seguridad del mundo no, o sea, sabe que incurrir en esa clase de excesos es problemático, ¿no? Y igual también eso es descriptivo de lo que estamos hablando, pero antes de llegar a eso descriptivo, está el factor de cómo quizás en algunos momentos del pasado, estoy hablando de eso, 40, 50 años antes, había un Estado, no solo un gobierno.
capaz de canalizar estos problemas y de producir una legislación, algo que reorientara esa energía. En este caso estamos viendo cómo por lo menos una buena porción de ese gobierno y de ese Estado milita en defensa de los excesos de estos asesinatos frente a, o sea, con su base y con su correa de transmisión de los medios frente a una proporción casi similar de gente que se opone y por lo tanto se acusa esa división. Y más allá de que, de nuevo, finales de enero, Trump da un paso atrás, él, luego de que todo el mundo a su alrededor más bien redoblaba en esa política y justificaba los asesinatos a sangre fría, a quemarropa, que bajo cualquier registro audiovisual se ve que es un asesinato, él da un paso atrás. Pero es eso, da un paso atrás, no da un paso hacia adelante en cuanto a buscar un lugar superior de donde hablar como el jefe del país, ¿no? El jefe político del país, por el cual votaron, el presidente del país. Claro. Sino que deja en evidencia justamente la incapacidad de crear esos puentes de una manera mucho más eficaz. En definitiva, si tuvieses que nombrar las señales, los indicadores que te dan a entender que los Estados Unidos empieza un periodo de decadencia, ¿cuáles serían? Ese es uno, es decir, las divisiones internas que además se corresponden a un proceso sostenido, sistemático en el tiempo de desposesión, de transferencia de riqueza de abajo hacia arriba, un arriba cada vez más reducido, cada vez más oligopólico, que controla más áreas estratégicas, en este caso de las finanzas, de la inteligencia artificial, de la televisión, de las redes sociales, etcétera. Esa sería una de aquellas señales. De nuevo, finales de enero, estamos viendo cómo hay una caída del dólar, el valor del dólar globalmente, a la par de un aumento dramático y agudo del oro y la plata, como referencia de reserva estables, porque lo que produce en buena medida lo que está ocurriendo aquí es justamente la incertidumbre geopolítica que se ha creado a partir de la conducta, vamos a llamarla, por usar una sola palabra, errática y antojadiza, por usar dos palabras, de su presidente y de parte de su liderazgo, y que por lo tanto las maneras que tiene en un sistema cuyo punto central, cuyo alfiler que ata todos estos girones es exactamente el dólar, la hegemonía del petrodólar, para poder tener una base un poco más maniobrable, tiene que invadir un país, secuestrar un presidente y mantenerse en teoría o hasta cierto punto a ese país de rehén, para poder tener algún tipo de fondo que más o menos le dé sentido a ese mismo de control directo a ese dólar. Es decir, un dólar 4 que no es capaz de sostenerse como un valor en sí mismo, sino que depende de la violencia, de la cantidad de violencia que se le imprima para que tenga sentido todavía. Y 5 lo estamos viendo también en los modos en los que, y este es el mundo después de Gaza, donde Estados Unidos ha sido un copartícipe del genocidio, un desprecio a cualquier, podemos comenzar por la legislación internacional, pero de ahí podemos llegar a lo más básico, a la sustancia de cualquier ley, que es justamente el ser humano, ¿no? La gracia de la vida del ser humano y cómo vale absolutamente nada. Pensemos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo bastante infeliz, de los ya olvidados, por cierto, casi 100 personas, pescadores, hombres del mar, contrabandistas, lo que sea, no lo sabemos porque la evidencia está completamente volada, que se han caracterizado, según el propio lenguaje legal del Pentágono, como beligerantes no privilegiados. Pierden nombre, pierde identidad, pierde sustancia, pierde historia, pierde derechos, pierde el sistema que debería conferirle o reconocerle esos derechos a estas personas. Vemos también, Diego, que los analistas internacionales mencionan la situación interna de los Estados Unidos como ese talón de Aquiles a la hora de Estados Unidos de mostrar pues esa imagen del paladín del mundo libre hacia el resto del mundo, viendo la desigualdad que hay, por supuesto, en los Estados Unidos y viendo las asimetrías que ocurren en lo económico y en lo social. ¿Lo ves de esa manera? ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Es que
si algo nos ha demostrado, y creo que tenemos el absoluto derecho tú y yo como venezolanos a afincarnos en nuestra experiencia, lo que ha ocurrido frente a nuestro país y en nuestro país desde septiembre para acá, es que todos estos relatos, bien sea que estamos preocupados por un tema de seguridad, por el narcoestado, el narcotráfico, no sé qué, que salta drásticamente. En algún momento trataron de hacer colar la idea de que Venezuela es responsable de un fraude, entre comillas, en el 2020 en las elecciones que se le dieron a Biden y no a Trump. Directamente al tema del petróleo y al tema de la piratería, ¿no? De perseguir los tanqueros que están sancionados bajo una de estas jurisdicciones, este pseudo sentido común. Esas presuntas verdades operativas no existen, si acaso se manejan en términos procedimentales. Aquí no se habla de verdad, de posverdad, eso ni de mentira. O sea, el carácter nihilista, la sustancia nihilista de esto es tal que en realidad nada de esto importa, sobre todo importa menos en la medida en que se alcanzan los objetivos que se estaban buscando, o por lo menos parcialmente, volviendo a Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos hablando, reflexionando tras el telón sobre esta situación de los Estados Unidos y cómo es un imperio nuclear entrando en la decadencia. Ya regresamos. Gracias por seguirnos tras el telón, hoy hablando de geopolítica, reflexionando sobre el papel de los Estados Unidos y bueno, se dice que es un imperio en decadencia. Tengo el honor de conversar sobre esto con Diego Sequera, escritor y periodista de Misión Verdad. Diego, hablando de un alcance aún mayor que Latinoamérica y que la propia situación interna de los Estados Unidos, ¿cómo ves el papel de Rusia y China en ese escenario donde un imperio potencia y nuclear como los Estados Unidos entra en esta fase, como dicen los analistas, en decadencia? Fíjate, o sea, si lo vemos desde cómo lo ve Estados Unidos, ¿no? A ellos, ¿no? Y cómo se traduce en nuestro hemisferio en ese sentido. Basta con ver y con echarle una lectura bien, con sus entre líneas correspondientes a la más reciente estrategia de seguridad nacional, que por cierto es la base de la estrategia de defensa nacional, que acaba de salir hace poco. Y cómo, en el marco de esto, el viraje, que muchos erradamente lo ven como un viraje, como que un repliegue de Estados Unidos, del imperio, respecto al resto del mundo, y enfocándose específicamente en el hemisferio occidental, es decir, en nuestra región. Y cómo, para justificarlo, y que además para mí esto también es una señal más en lo estético de esa decadencia y esa falta de chispa, para que sea viable y sea publicable y sea aceptable, tienes que darle un vuelco que tenga en el medio justamente a Trump. Y en este caso una actualización del corolario Roosevelt, que es como en realidad hemos entendido la doctrina Monroe en los últimos años, por el corolario Trump. Ahora, una actualización de la doctrina Monroe según esto, que en realidad es más discutible de lo que parece, muy al despecho de ciertos investigadores de izquierda, pero es más complejo el tema de la doctrina Monroe cuando fue redactada en el 1823 a la que como la interpretamos ahora, que tiene más que ver con las decisiones que tomó Teddy Roosevelt en su momento, a principios del siglo XX, la ocupación de República Dominicana, de Haití, Nicaragua, Panamá, la creación de Panamá para crear el Canal de Panamá. Incluso, como parte de esto, el bloqueo naval contra Venezuela en 1902, que no solo crea el corolario Roosevelt, sino también la doctrina Drago, ¿no? Justamente, que es como la manifestación de soberanía
donde los bolivarianos en materia de relaciones internacionales se manifiesta también, ¿no? Pero como en realidad no difiere tanto de las bases de lo que es la doctrina, de lo que es el coronario Roosevelt al coronario Trump. El coronario Trump dice palabras más, palabras menos. Ningún actor extrahemisférico puede tener el control sobre los recursos activos y puntos críticos de paso en la región. Eso es potestad exclusiva de nosotros, sin mencionarlo. Pero ¿cómo se llama la obra, no? O sea, está muy claro a quién se refiere y está muy claro incluso también a qué clase de activos, recursos y puntos de paso críticos se refiere. Obviamente está hablando principalmente de China, pero no se limita a China únicamente, sino a Rusia y a Irán. Pero ¿por qué ocurre esto también? Que además es gracioso porque esto es consecuencia de su propia forma de haberse relacionado con la región y específicamente con Venezuela en los últimos 25 años, que lo llevó a bloquearse a sí mismo respecto a Venezuela y a sancionarse a sí mismo también, no solo a Venezuela, a todas estas empresas, de trabajar con Venezuela y por tanto replegarse y por lo tanto Venezuela, primero en su derecho soberano, segundo en sintonía con su doctrina de relaciones internacionales y tercero por necesidad objetiva decidió asociarse con otros actores, estos actores extrahemisféricos que son precisamente Rusia, China e Irán, en el caso venezolano que es importante y además como Venezuela ha sido el polo proactivo en términos políticos más importante de estas interacciones independientemente independientemente no, las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Y cómo el cuento de que de este presunto repliegue en realidad no es más que una admisión operativa también de ese realismo pseudoimperial de uno de los autores de la Estrategia de Seguridad Nacional, que básicamente, en este caso, lo que está admitiendo es que no tienen cómo controlar como otrora, hace 20 años, prácticamente, con su imperio de bases, 800 en todo el planeta, sino que para poder enfrentar a lo que consideran su único rival, China, necesitan primero denegarle, eso es parte de la lógica detrás del documento, de que es de Elbridge Colby, sería el número 3, el creador de políticas del Departamento de Guerra ahora. Ya es otra señal de que cretinismo y decadencia imperial, el llamarlo así, o por lo menos hay que agradecer la sinceridad, o el sincericidio en este caso, donde admiten, o sea, el único rival real que tenemos es China, vamos a denegarle acceso a varios sitios, Panamá, el puerto de Chancay en Perú, Groenlandia, lo que tú quieras respecto a esas cosas, pero con una misión básica de fondo. O sea, no es que ahora no nos importe el mundo árabe, África o la Federación de Rusia, es que vamos a delegarle a nuestros aliados la carga, mientras nosotros nos ocupamos de reunir la suficiente fuerza controlando estos recursos activos y puntos críticos de paso en la región, para de un mediano plazo, 5, 6, 7 años, ser capaz de enfrentar directamente a la República Popular China. Hablando precisamente de esos relatos, en la próxima parte hablaremos un poco más, profundizar un poco más sobre esto y la manera como esta guerra híbrida que algunos mencionan, analistas, pues también está cambiando el panorama de los Estados Unidos en el mundo. Vamos a una breve pausa, seguimos tras el telón hablando de este importante tema. Estados Unidos en decadencia, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Tras el Telón. Seguimos con esta interesante conversación con Diego Sequera, periodista, escritor del medio Misión Verdad, hablando un poco sobre la situación de los Estados Unidos, el escenario en los últimos días, sobre todo desde la geopolítica, lo que implica precisamente la fricción entre Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Está Estados Unidos perdiendo la capacidad de dirigir el bloque occidental, sí, bajo un frente unido e indiscutible sobre sus propios intereses? Tú sabes que también otra señal importante del tema de la hegemonía y lo que eso, y cómo se percibe, que aquí
central. El tema de la hegemonía se sustenta en narrativas también. No solo en actos de fuerza o no solo en actos mensurables en materia de eso, industrial, tecnología militar, lo que tú quieras, sino en cómo le hablas al mundo, cómo te representas ante el mundo y cómo el mundo dice concebirte y dice, bueno, o sea, relacionarse contigo de alguna forma, ¿no? Y hemos visto, claro, lo vimos en Davos un poco también, y en otros lados, bueno, cómo se quitan un gran vestido, el emperador se sabe desnudo quizás, lo que no sabe es que no tiene tampoco sastre en este momento, o sea, ya lo perdió también, pero hay que agradecer que el hombre que Trump haya sencillamente fracturado cualquier ilusión y modo de representación de majestad, de poder, de integridad, de cohesión y de homogeneidad de aquella entidad llamada imperio que está concentrada en los Estados Unidos y cuyas corporaciones son las que mantienen las manivelas de todo su aparato, su rama legislativa, judicial y ejecutiva, ¿no? Y que ocurran desgajamientos, medio sálvese quien pueda. Podemos pensar en el discurso de Mark Carney en Davos, el primer ministro canadiense, como que diciendo ahora, sin mencionar en un solo momento a Gaza, por ejemplo, ¿no? Que es como la medida real de este mundo en este momento. Como mira, nosotros cumplimos con la liturgia y los rituales del mundo basado en reglas, nos convenía y todo lo demás, pero eso ya no funciona y tenemos que cuadrar entre nosotros los poderes intermedios para hacer algo, porque si no, mira, nos va a comer el tigre, que ya lo está demostrando con lo de Groenlandia, que le está mostrando con la hostilidad hacia su redomado, dirían aliados, pues en este caso son vasallos, para no usar una palabra que me gustaría más emplear en este momento, y cómo no es capaz siquiera, o sea, de mantener esa ficción de cooperación y respeto, sino que además también es un tema de bullying, y es un tema de bullying del discurso, y no solo el discurso, sino las acciones respecto a sus propios sigüís, sino en los apuros que tiene también, porque tú puedes ocultar lo que tú quieras, pero el timing no, sí, de hacer ciertas cosas precisamente como manifestaciones de desesperación más que de fuerza. Me queda un último minuto, Diego, y quería preguntarte sobre este nuevo paso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a un estado de defensa de la soberanía a través de la diplomacia. ¿Por qué se constituye esto, si es posible, en una manera de resistencia? Volvemos nuevamente al tema de la resistencia. ¿Por qué se constituye esto una manera de resistencia? ¿Por qué se ve así? Porque el primer cálculo que se ha hecho sobre todas las cosas es, como le escuché a una persona, o sea, que la peor contabilidad no nos toque a nosotros. Y eso implica que resistir demanda otras herramientas, porque no tenemos, y creo que no queremos, y creo que eso no tiene nada de malo en no querer, convertir esto en un Vietnam o en algún tipo de escena de esa naturaleza. Ellos tampoco, por eso hacen lo que hacen. Y que demanda además algo que no es nuevo en tanto principio, es decir, un conflict management, una administración del conflicto palmo a palmo, con una pistola en la 100, un país entero, y que por lo tanto tienes que maniobrar con lo que tienes y jugar con lo que puedes tener a tu favor o no, incluso ver lo que es beneficioso, favorable o manejable entre un marco tan restrictivo como este. Una de esas herramientas es la diplomacia, pero hay que entenderla aquí también como ingenio, creatividad, capacidad de persuasión e incluso, para usar una palabra que no se me, o sea, la capacidad de marear a tu contrario, es decir, aikido en esto, que use la fuerza de tu contrario a tu favor. Y en esa medida creo que es lo que objetivamente demanda en materia de resistencia. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por atender pues esta reflexión. Tras el telón, les recuerdo www.telesurtv.net para este y otros programas a través de los cuales reflexionamos sobre el mundo y sobre lo que nos ocupa Latinoamérica. Será hasta una nueva oportunidad.